Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos. Hoy nos toca poder estudiar y meditar en base al capítulo 18 de Hechos. Y nos hace bien la clase, nos hace bien los miércoles también, que hemos estado compartiendo algunos textos y algunos detalles que a veces pasamos por alto. Y quizás esta semana voy a estar enviando por mail un tema que desarrollamos un miércoles y el sábado ayer sobre Satanás y cómo el diablo frena el avance del Evangelio. Lo vemos en el libro de los Hechos y también en el día de hoy. Y necesitamos estar preparados aún espiritualmente con la armadura del Señor y hacer la tarea como evangelistas, ganar a las personas que están bajo la acechanza del diablo. También estuvimos viendo el miércoles acerca de los sueños, y Dios puede hablarnos a través de sueños. Y hay muchos temas en el libro de Hechos, queremos ir abarcándolos también durante los miércoles en la reunión de oración. El domingo pasado, el pastor Federico Troche para mí dio un mensaje muy alentador, cuando Pablo está en Atenas, y entonces hay allí una teología profunda de cómo puede ser que un pueblo que uno diría idólatra, aún así se da cuenta, toma conciencia de que hay un Dios no conocido. Hay un Dios no conocido en medio de una ciudad idólatra. Y luego cómo Pablo les hace ver que Dios está cercano a ellos. Dios jamás se alejó de ellos y ha estado obrando con su gracia, con su misericordia, un Dios cercano, aún de la gente idólatra que no le reconoce o que no le conoce, pero que Dios quiere llegar a ser autoridad, poder mandarnos qué hay que hacer, enseñarnos, guiarnos, conducir nuestra vida, debe ser reconocido como autoridad en nuestras vidas. Y algunos, dice, creyeron, y entonces se formó allí una iglesia. Y hoy empezamos otro capítulo de cómo Pablo llega a Corinto. Tenemos dos cartas a los corintios que quizás son 3 o 4 compiladas en 2, pero hay allí un trabajo precioso que Pablo va a hacer en Corinto, y yo quisiera en este mes de la Biblia enfocar, mirando en este capítulo, cómo Pablo es ministro de la palabra, cómo Pablo es útil al Señor como predicador de la palabra de Dios. Pero no quisiera que usted diga, bueno, fantástico, esta es la tarea de los misioneros, de los pastores, sino que nos podamos ver a nosotros como alguien que podría llegar a ser también usado por Dios como quien puede transmitir la palabra de Dios a otros que están alrededor. Así que les invito a que lo leamos. Yo voy a leer en la versión Reina Valera, que todavía sigue siendo muy común entre nosotros. Capítulo 18 de Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Perdón, leí mal, empiezo de vuelta. Dice, para que se entienda, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Pablo había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era... ¿Cómo? Claudio, ¿qué dije? Perdón, este bifocal me está haciendo leer mal. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles.
Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo vosotros, porque yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, a los cuales les rogaba que se quedase con ellos, los cuales le rogaban a Pablo que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces, dice el 24, a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hemos leído hasta aquí un capítulo que vale la pena enfocarnos en algunos detalles. Si tomamos el tema acerca de Pablo como ministro de la palabra, yo quisiera que observemos para nosotros algunos detalles que están allí. Y en la placa que sigue vamos a anotar lo primero. Para enseñar, dice el texto en el versículo 4, que Pablo enseñaba la palabra todos los días de reposo. Para poder desarrollar un ministerio docente hace falta ese hábito. ¿Está muy chica la letra? Se alcanza a ver. Hace falta el hábito de enseñar. ¿Cómo Pablo llegó a ir todos los sábados a la sinagoga a enseñar? Porque de alguna manera él se veía a sí mismo como quien podía hacerlo, tomó la decisión de hacerlo y luego continuó haciéndolo. De esa manera desarrolló el hábito de hacer. ¿Cómo nosotros desarrollamos
nuestros hábitos, por algo que nos atrae, por algo que consideramos que es beneficioso, lo probamos, lo empezamos a experimentar, luego lo continuamos haciendo y finalmente desarrollamos el hábito y va eso impactando en nuestra vida, en nuestra forma de ser, aquello que acostumbramos a hacer. La primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuáles son las cosas acostumbradas? ¿Qué cosas llevan tiempo? ¿Qué cosas ocupan nuestra agenda vez tras vez tras vez? Que planificamos o no, pero que quizás parecen espontáneos, pero que estamos consecuentemente dedicando nuestro tiempo. Pablo dedicaba tiempo, sábado tras sábado, para ir a la sinagoga a poder enseñar. Y eso fue la fuerza del hábito. Si ustedes recuerdan, de Jesús se dice lo mismo. No muchas veces, pero cuando se menciona a Jesús se dice que iba a la sinagoga como acostumbraba a hacerlo. Es decir, como era su costumbre, iba a la sinagoga a participar del encuentro que por excelencia en la sinagoga, lo que se hacía en la sinagoga, que luego se va a hacer en la iglesia primitiva, era leer las Escrituras, comentarlas brevemente y orar. De esa manera era el propósito de esos encuentros y Pablo va allí. Yo le quisiera animar a que mire en su propia vida si usted tiene el hábito de leer la Biblia, de participar del estudio y si ya llegó a la fase final de poder enseñar la palabra de Dios. Pero además, dice el texto que Pablo pudo dedicarse exclusivamente a la predicación y para eso se necesita un equipo de apoyo. Allí dice el texto que llegaron Silas y Timoteo de Macedonia. Algunos comentaristas dicen que seguramente traían una ofrenda y esto le permitió tener una situación un poco más holgada y Pablo dejó de hacer tiendas como lo había hecho siempre y como lo va a hacer después en otra etapa también, porque los rabinos tenían por costumbre no recibir dinero de su oficio de la enseñanza, sino que tenían que tener un trabajo aparte para subsistir. La enseñanza de la palabra de Dios en el pueblo de Dios era gratuita, era un oficio del cual no se ganaba, sino que había que tener un oficio para ganarse la vida. Y eso era lo que había hecho Pablo siempre. Pero acá en esta ocasión en Corinto se destaca que por la ofrenda, por la presencia de gente, él pudo dedicar más tiempo a la predicación, a ordenar sus ideas, a preparar las clases. Y esto es algo que vale destacar. Siempre un maestro necesita un equipo de apoyo, alguien que lo sostenga en oración, que lo alienta, que venga a las clases, que con su presencia aliente la exposición y la participación. Allí había un equipo que lo apoyaba. Y menciona también que Ticio, o Justo, como dice la versión Reina Valera, prestó la casa. Hacía falta un lugar cuando lo echaron de la sinagoga. Y alguien ofrendó el espacio físico para que pudiera estar Pablo continuando su enseñanza. Hay cosas que se necesitan para finalmente poder dar una clase. Y acá, hermanos, tenemos gente que prende la estufa, que prepara el lugar, que nos ayuda. Los jóvenes tienen cafecito, tienen factura, los adolescentes también. Bueno, cosas que generen el ambiente necesario, apropiado, positivo, para poder encontrarnos. Si usted viene a la clase y usted es un alumno, usted es parte de ese ambiente. Colabore con el ambiente. No distraiga del tema, no genere conflicto innecesario. Colabore con el maestro prestando atención, haciendo, como se dice, un feedback, el proceso de enseñanza, aprendizaje, enriqueciendo con su aporte la clase. Eso es sumamente alentador. Dice allí, en tercer lugar, que Pablo perseveraba y pudo alcanzar a muchos. Para eso necesitó otra vez la confirmación del Señor y la promesa. Le dice, habla, no calles. Esta promesa del Señor
le dice, yo tengo gente en este pueblo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías está en la cueva y está agotado, fundido, y el ángel lo alimenta y le permite que devuelva a dormir y descanse, y finalmente le dice, esta tarea debe continuar porque hay pueblo que todavía no se arrodilló ante los Baales? A veces nos desanimamos como maestros porque son pocos los que parecen tener interés en la clase, y realmente nos desalienta cuando muchos no vienen a la clase, cuando son poquitos. Es muy alentador la reacción de los alumnos cuando ponen interés, pero a veces hay cuestiones más interiores en el maestro que necesitan ser afirmados por el Señor y decirle, seguí adelante, no te calles. Cuando Jesús está por ascender a los cielos, ¿qué le dice a los discípulos? Vayan y prediquen, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hay un maestro que está desanimado, si usted está desanimado a la hora de compartir el testimonio en su clase, en su ámbito donde está, sepa que el Señor le está diciendo, no te calles, abrí la boca. Si vos no abrís la boca, las piedras van a hablar. Hace falta el testimonio de la palabra del Señor y nos respaldamos en esa promesa preciosa que el Señor nos ha dado. Para completar la enseñanza hace falta tiempo. Tiempo. Dice el texto acá que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto. Es decir, en otras ciudades, creo que si el pastor me corrige, en Éfeso estuvo 3 años, ¿no? Es decir, los viajes misioneros llevaron muchos días, semanas, mucho tiempo, muchas trasnochadas. Me acuerdo cuando el texto, creo viene más adelante, que Pablo predicó largamente y Eutico se cayó por la ventana, lo resucitó y siguió predicando hasta el amanecer. Claro, escuchar a Pablo sería una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Pero hace falta tiempo, hace falta tiempo. Yo soy consciente que muchas veces nos excedemos y tengo ahí el reloj y no me quisiera exceder en el horario. Y aprecio cuando ustedes disimulan y entonces están atentos algunos maestros habían prohibido a los alumnos bostezar. Decía, el que bosteza tiene una mala nota de concepto, y lo planteaba de entrada, porque él le impactaba cuando alguien bostezaba, y es involuntario, reconozcamos que es involuntario, pero y si se duerme, peor. Pero Spurgeon decía que si alguien se dormía era porque él le transmitía paz. Claro, es una manera de acomodar la autoestima, ¿no es cierto? Pero la realidad es que cuando uno está tratando de exponer la palabra, necesitamos el tiempo. Y especialmente el tiempo de una decisión es necesario también. Y Pablo dedica 1 año y medio. Yo aprecio, admiro los maestros que han estado por años en las iglesias, por años, sin sueldo, domingo a domingo, transmitiendo la palabra de Dios. Eso es invaluable, es invaluable. Los maestros nuestros que amamos, que recordamos seguramente ahora, son un regalo del cielo. El tiempo, su vida nos han dedicado a transmitirnos la palabra de Dios. Pero miren otra cosa que sucede en este pasaje que es interesantísimo, que Pablo, dice al principio, se encuentra con Aquila y con Priscila, que venían de otro lado. Comparte con ellos el ministerio, los instruye, y más adelante leíamos que Aquila y Priscila se encuentran con Apolos, y privadamente le corrigen o le aclaran ciertas cosas para que él pudiera ser más preciso en la manera de exponer a Cristo como Mesías y el tema del bautismo y enriquecerlo a este buen maestro. Y más adelante dice que hicieron los arreglos para que Apolos pueda ir a la provincia de Corinto, es decir, a Acaya, y pueda ser recibido por hermanos nuevos en la fe, y este hombre pueda alentar y discipular a otros nuevos creyentes. Es decir, hoy usted puede ser un alumno, pero no puede ser eternamente un alumno, pero nunca va a dejar de serlo tampoco. Por más que usted sea maestro, seguimos siendo alumnos, ¿se entiende? Hay un momento cuando usted se da cuenta que entendió algo
ya lo puede compartir. No necesita entender todos los misterios. No sé quién lo puede afirmar esto, porque Pablo dice, el apóstol Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Un día lo vamos a entender todo, pero por ahora lo entendemos limitadamente, pero aún así hay algo que compartir, que es lo que vamos recibiendo. Por eso el pastor se esmeraba en los mensajes en darnos el bosquejo escrito, para que lo llevemos como una ayuda a memoria y lo podamos compartir. Y usted hoy puede aprender y hoy puede compartir en su mesa, donde sea, eso que usted fue aprendiendo. Además, hermanos, Pablo intenta desarrollar un ministerio a distancia. Los cursos a distancia, Pablo ya, qué grande Pablo. No tenía internet, pero ya tenía cursos a distancia. Y 13 cartas de Pablo han llegado hasta nosotros. 13 epístolas. Y uno dice, ¿cuándo escribió Pablo las epístolas? Hermano, no lo hizo desde un spa, eso tenga la plena seguridad. Lo hizo a la carrera, lo hizo huyendo, lo hizo curando sus heridas, lo hizo preso. Es decir, no esperemos estar bien para dar una palabra de ánimo a otros, porque lo que nos anima es el Señor y el gozo es del Señor. Y no es pum para arriba, todo se va a resolver, porque en las cartas, a un Filipenses, que es la carta del gozo cristiano, él habla de sus tristezas y sus angustias, sus soledades, su hambre, pero lo expresa de una manera donde siente que la iglesia se acuerda y el Señor lo sostiene y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la carta a los Corintios, Pablo va a hablar de la vida misma. Y Pablo va a hablar de los temas que le interesaban a los corintios. Y seguramente muchas de estas cartas eran un posludio, un agregado a sus sermones que él seguramente había dejado inconclusos. Y entonces va a hablar de la familia, de la sexualidad, del servicio, de los dones, de las envidias, de las broncas. Va a hablar de todo lo que pasaba dentro de una iglesia que Cristo había amado, que Cristo había salvado, que Cristo había perdonado, pero de lo cual eran un rejunte de cualquier clase de personas, pero que eran del Señor y eran propiedad del Señor. Y es lindo ver cómo Pablo puede hablar de todos los temas y aún así ser edificante y encontrar respuesta en el Señor. Pero Pablo también le escribe a Timoteo y le dice, tú sigues firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Hace en su carta referencia a la madre y a la abuela, ¿no? Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Esto Pablo le va a decir a Timoteo: traza bien la palabra de verdad, no dejes de predicar, no dejes de enseñar. Y hermanos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra cultura? ¿Dónde está nuestro impacto, el hecho de ser sal y luz a nuestra propia generación? A mí hay algo que me encanta de lo que estoy viendo en estos años. Me encanta los adolescentes que ahora están ayudándonos a trabajar con los niños. Me encantan los jóvenes que nos ayudan a trabajar con adolescentes. Me encantan los matrimonios que nos ayudan a estar con los jóvenes. Es decir, se va haciendo una cadena en que cada generación es ejemplo de fe y de aliento a la generación que sigue. Y nos vamos enganchando para que no haya baches en nuestra iglesia generacional. No haya grupos o estadios que se descuiden o se pierdan. Y necesitamos ejemplos en la palabra y necesitamos compañeros en la vida cristiana. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué puede estar pasando? Aquí hay una manera de ver en forma dispar, ¿no es cierto? El pecado destruye. Esta semana estaba hablando con Pablo Bedrosian, que él desea tener un concierto aquí en nuestra iglesia prontito. Él ha compuesto algunas de las canciones que cantamos.
Y él me decía que hace muchos años atrás, él escuchó, creo que él recordaba a Imitián, el pastor Imitián, que decía, ¿cuál es el proceso del pecado? Primero es ver, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? David en la azotea, miró. Después es desear. Después es caer. Y finalmente es tapar. ¿Cuál es el pecado imperdonable, hermanos? El pecado no confesado. Porque Cristo quiere perdonar todos nuestros pecados. Pero si los pretendemos tapar a Dios, se vuelven un verdadero problema. Ver, desear, caer, tapar, ese es el proceso destructivo del pecado. Es decir, a veces hablamos de pecado como el punto 3, ¿no es cierto? Pero a veces el proceso que lleva al pecado, hay que pedir asistencia al Señor, a hermanos, para que podamos sanear nuestra propia carnalidad, nuestros propios bajos deseos, nuestros malos deseos, y ponerlos, crucificarlos en la cruz con Cristo, como decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, que viva Cristo en mí. ¿Cómo puede vivificarnos la palabra de Dios? Cuando Jesús hablaba de Él como pastor, decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, decía el Señor. En ese proceso, primero leerla. La palabra es viva y eficaz. Me encantó lo del machete en la selva, no sé dónde está Miriam, ahora se me perdió. Me encantó esa idea, no la había escuchado antes, me parece más que interesante cómo el Espíritu penetra nuestra enmarañada manera de pensar a veces y limpia y debe purificarnos. Tenemos que aprender la palabra de Dios, recordar los textos, como Jesús venció la tentación con la palabra, cuidado que el diablo también la conoce bien, pero tenemos que aprender a discernirla, aprender a entenderla, desearla como un alimento, especialmente aquellos los recién nacidos. Vivirla. Hace falta un compromiso de vida y por supuesto hace falta exhibirla, hacer la obra de evangelista, anunciarla a aquellos que no la conocen. Fíjense cómo el proceso es absolutamente inverso. No debería haber nada que esconder en nuestra vida, hermanos. Nada que lamentar que tengamos que esconder o tapar. Al contrario, que lo que fluya en nosotros sea ese ejemplo del Señor. Y ahora, hermanos, quiero hacer un desafío a cada uno de ustedes en 4 pasos. Primer desafío que quisiera. La Biblia dice que el propósito del Señor es que tengamos la salvación. El Evangelio de Juan dice, las cosas que han sido escritas fueron para que podamos creer en el nombre de Jesucristo. Y el primer desafío que yo les hago en esta mañana, si hay alguien que todavía tiene aquí una dificultad, es que pueda recibir la palabra de Dios en su corazón, creerla, aceptarla como palabra de autoridad de Dios. ¿Se acuerdan que el domingo pasado Federico nos decía, hay gente que tiene conciencia de que hay un Dios al que no conoce? Nosotros necesitamos hacerle tomar conciencia que Dios nunca nos abandona ni nos deja, Él está cercano de sus criaturas, de su creación, porque nos ama y nos busca. Pero además no termina ahí, necesitan reconocerlo como autoridad en sus vidas y oír su palabra como parte valiosa que guía sus vidas bajo la autoridad del señorío de Cristo, y entonces tener vida en su nombre. Jesucristo enseñaba y le pedía a aquellos que creían que le siguieran, que obedecieran lo que Él enseñaba. Si hay alguien que necesita ayuda en esto, yo le ruego que nos hable o hable con algún hermano de la iglesia. Yo quiero creer, ayúdenme a tomar una decisión de fe. ¿Cómo es esta decisión? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Parece simple, pero a algunas personas se les hace difícil porque no comprenden. Pero hoy puede usted decir en su corazón, yo quiero creer en Cristo, quiero recibir su palabra, lo que oigo de la Biblia es autoridad para mi vida, quiero confiar y tener mi fe puesta en las promesas del Señor. Porque aquí hay una promesa, si creemos tendremos vida eterna. La segunda cosa, hermanos, segundo desafío, usted necesita resolver
dedicar un tiempo a la lectura de la palabra, en forma habitual. Debe ser un hábito. Nunca nosotros tuvimos tanta facilidad para acceder a la palabra de Dios. Allí atrás hay una Biblia en braille, en idiomas autóctonos. El esfuerzo que han hecho misioneros, como hace nuestra hermana en Nueva Guinea, Mariela del Pozzi, el esfuerzo que hacen, dedicando toda su vida para hacer un diccionario en el idioma, luego comprender la gramática y luego poder traducir la palabra, es un esfuerzo inmenso. Y hay todavía muchas lenguas que necesitan, que apenas tienen frases de la Biblia. Nosotros tenemos la versión para la mujer, para el hombre, para el comerciante, para el hijo, para la madre, para la abuela. La Biblia cronológica, que es una versión interesantísima para si usted quiere leer la historia de la Biblia en forma ordenada. Es decir, no tenemos excusa delante de Dios para leer la palabra. Está en audio, en NBI, pero hace falta reconocer que la palabra va a hacer efecto en nosotros si la recibimos. Si no, es un medicamento que está allí en la alacena. Esto pasó acá en Flores hace años atrás, que el pastor regaló una Biblia a una hermana y cuando se encontró le dice: pastor, no sabe lo bien que me hizo la Biblia. Sí, sí, dice, siempre tenía problema de cuello, dice. Ahora la puse bajo la almohada y la leyó. No, pero la tengo ahí, dice. Bueno, hermano, si usted tiene problema de cuello ya tiene una idea más, pero no es la cuestión. Lo voy a quemar a mi hermano si me da permiso. Rodi está allá atrás. ¿Puedo decir algo privado? Lo voy a incendiar. Mi hermano dice que no. Bueno, ahora se quedan con la intriga. Se lo cuento a la salida. Dice que sí. Bueno, él tenía miedo de noche. Y yo me vine a Buenos Aires cuando él tenía 13 años. Es decir, vine a vivir a Buenos Aires, quedó solo en la pieza que teníamos juntos. Entonces, cuando dormíamos juntos, él decía: apagá la luz, porque yo seguía leyendo hasta cualquiera decía: apagá la luz. Bueno, al final se dormía. Cuando él quedó solo, mi mamá también quería que apague la luz, porque siempre fue cara la luz. Pero él ponía la Biblia abierta, no la leía, pero para hacerle creer a mi mamá que se había dormido leyendo la Biblia. Entonces mi mamá entraba una tromba pensando que había dejado la luz prendida, y se encontraba allí con ese cuadro precioso de él dormido con la Biblia abierta. Otra idea que usted puede usar la Biblia, ¿se dan cuenta? Es decir, la Biblia puede tener muchos usos. Había una mujer que mientras que el pastor predicaba hacía el menú de la semana, según las ideas que el pastor iba tocando. Entonces, claro, si era la pesca milagrosa, pescado para la semana. Hermano, la Biblia tiene un propósito, y es cambiar nuestra vida misma, ¿no es cierto? Hay un uso que le podemos dar. Es necesario, dice, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. La palabra de Dios es como un bisturí, hermanos. No nos quiere lastimar, pero quiere curar. Si usted ya dio el primero o el segundo paso, le animo al tercero. Puede ser el primero para muchos. Decida unirse al grupo de estudio de la palabra. Hágalo, hay un instituto de ABA, decida unirse al grupo de los jueves, los miércoles, cuando usted pueda. No va a poder siempre, no importa, pero debe haber una decisión de participar. Sea parte del grupo de estudio bíblico, el grupo ayuda muchísimo. Somos defensores como bautistas de la libre interpretación de la palabra de Dios. El Espíritu le puede enseñar a usted estando solo, pero en grupo ayuda mucho a corregir y a ampliar nuestros conceptos. Y finalmente, hermanos, lo venimos haciendo bien, Ya más casi de 200 Biblias se han distribuido en este mes que ustedes han llevado, y ahora sumamos la versión en NBI a 15 pesos. Está un poquito más cara, pero no es inaccesible. La versión en NBI está disponible. El último cuadro que quisiera desafiarlos, si se puede mostrar, se bloqueó. Bien, es a compartir la Biblia. Usted puede compartirla. No necesita entenderlo todo para empezar a compartir
aquello que ha aprendido de parte del Señor. Hágalo de la manera más sencilla que le sea posible, pero hágalo. Será una gran bendición. Así como Aquila y Priscila aprendieron, luego enseñaron a Apolos, y luego Apolos fue para la provincia de Acaya, y así el Evangelio llegó hasta nosotros. Alguien se tomó el trabajo de hacer un esfuerzo para que la Biblia llegue hasta nosotros, que no quede todo en nuestra mente, en nuestras manos, sino que lo podamos expandir.